Seguramente tengas en casa ya barra, tengas un banco, tengas una jaula, discos, mancuernas, tengas de todo esto, pero hoy te quiero traer algo diferente. Es un accesorio, una barra, un tipo de barra con el que podemos hacer ciertos ejercicios que también podemos hacer con una barra recta, pero que en determinadas ocasiones puede venir bien hacer con este tipo de barras. Estoy hablando de la barra hexagonal, que ya seguramente muchos la conozcáis. De todas formas, no es una barra que se suele ver a día de hoy tan extendida en los gimnasios comerciales. Sí que puedes verla en algunos gimnasios, pero normalmente la mayoría de personas tira a una barra recta u otro tipo de barras. Así que hoy en este episodio de Cuaderno de Entrenamiento vamos a hablar acerca de este material. Es una opción bastante interesante. Eso sí, tengo que advertir, yo no soy usuario de este tipo de barras. A mí la barra recta, la barra normal, me resulta muy cómoda para la gran mayoría de ejercicios, entonces no utilizo este tipo de barras, aunque sí que es cierto que las he probado y van bastante bien, pero hay que acostumbrarse también a ellas porque parece que en un principio vamos a poder hacer los ejercicios exactamente igual y cambia ligeramente. Entonces, bueno, lo dicho, estás una semana más aquí en el podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Soy Iván Llamazares de ivyamazares.com y aquí te cuento la mejor forma de plantear y organizar un entrenamiento con el objetivo de desarrollar fuerza e hipertrofia. Como siempre, los enlaces te les dejo en las notas del episodio. Lo dicho, a ver, la barra hexagonal es una buena barra, no cabe duda de ello. De hecho, hay muchas personas que la utilizan para un montón de ejercicios. La podemos utilizar, por ejemplo, para pesos muertos, que es lo que más se suele ver, también para encogimientos de trapecio, también para, por ejemplo, paseo del granjero, aunque lo podemos hacer con unas mancuernas. Luego también para remos. Bueno, en definitiva, podemos hacer un montón de ejercicios. Y la gran ventaja que tiene, sobre todo esta barra, es el tipo de agarre que estamos haciendo. Normalmente cuando tenemos una barra recta o hacemos o agarre prono o agarre supino. En este caso lo que estamos haciendo es un agarre neutro, que hace que los hombros permanezcan correctamente centrados, y es por ello que para muchas personas que normalmente tienen ciertas molestias en los hombros, que les resulta algo incómodo utilizar la barra recta para un peso muerto, para este tipo de ejercicios, pues prefieren utilizar o bien la barra hexagonal o si no tienen una barra hexagonal, utilizar más bien mancuernas. Yo, por ejemplo, hay muchos ejercicios que utilizo las mancuernas. Es algo que me viene súper bien, por ejemplo, el press de banca con barra o el press de banca con mancuernas. Bueno, pues me viene mucho mejor con mancuernas, me siento mucho mejor. Es verdad que al final terminas tirando menos kilos, pero cuando el objetivo es ganancia de masa muscular y es estimular, estás eligiendo un peso con el cual llegues a cierto número de repeticiones, llegues muy cerquita del fallo, entonces tampoco es que me suponga un problema el hecho de decir, vale, pues con banca tiro esto y con mancuernas tiro bastante menos. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? El objetivo es estimular. Pero sí que es cierto que las mancuernas nos dan esa versatilidad de que podemos utilizar diferentes tipos de agarre, podemos incluso ir haciendo los ejercicios con rotaciones, o sea, podemos ir, por ejemplo, haciendo un remo e iniciar el movimiento con una posición más prona y terminar con una posición más neutra, pero en este caso no. En este caso estamos hablando de una barra que lo que nos permite es hacer el agarre neutro durante toda la fase del recorrido. También es cierto que si tenemos un gimnasio en casa y disponemos de muy poquito espacio, tenemos lo justo para poder entrenar, no recomiendo este tipo de material porque ocupa ya mucho. O sea, es una barra que no es como la barra recta que ocupa lo que es de largo y ya está. Pero esta no, esta ocupa también de largo y de ancho. Es una barra que requiere de espacio no solamente para colocarla, sino también para ejecutar el movimiento bien. Si tenemos espacio suficiente para tenerla en el suelo, para tenerla con los discos, pero en el momento que nos pongamos a hacer el ejercicio empieza que si a tocarse con las paredes, empezamos a rozarla con todos los sitios, bueno, pues no es nada cómodo hacerlo de esta manera. Entonces, bueno, lo primero, salvando esto, que tenemos que tener bastante espacio para utilizarla, o si vamos a un gimnasio comercial y la tienen allí, pues la vamos a poder utilizar sin ningún tipo de problema. Yo la veo principalmente esa ventaja, que por ejemplo si tenemos algunas molestias en el hombro, tenemos alguna lesión que nos impide hacer el ejercicio con un agarre prono o supino, podemos hacerlo con un agarre neutro. Y para muchas personas el peso muerto le resulta mucho más cómodo, el tema de los remos también, así que sería una interesante opción en estos casos. Pero yo no la utilizo. Yo, por ejemplo, para el peso muerto me viene bien la barra recta, para el tema de los remos también. Y al principio, si no la habéis utilizado nunca, si queréis probarla, que os animo a que lo hagáis simplemente por ver las sensaciones, para ver lo que se siente haciendo el mismo ejercicio, pero en lugar de con una barra normal, con una barra hexagonal, lo podéis probar y podéis sacar vuestras propias conclusiones. Yo, es verdad que al principio decía, bueno, esto es igual, ¿no? O sea, aunque la barra cambia, aunque el agarre cambia,
el ejercicio se hace exactamente igual y por lo tanto tampoco es que haya mucha diferencia. Pero no, lo vais a probar y vais a ver cómo al principio vais a notar como cierta desestabilización. Es normal cuando probamos algo nuevo, por ejemplo, yo que sé, alguien que no haya probado nunca unas anillas para entrenar, en el momento que se pone a hacer un ejercicio, que parece muy sencillo, las anillas ahí, bueno, pues voy a hacer algún ejercicio. Bueno, pues va a ver que se desestabiliza bastante y con el paso del tiempo, según le va ganando confianza, según se va acostumbrando también a este tipo de material, pues ya va haciendo los ejercicios de forma más sólida. También, por otra parte, hay personas que dicen que sienten mejor los músculos trabajados con este tipo de barra, con el agarre neutro, como por ejemplo cuando hacemos unas dominadas, que lo hacemos con agarre neutro en lugar de con agarre supino o prono. Esto también es muy individual de cada persona, porque yo las he utilizado y yo no es que note más el músculo trabajado, ni lo note menos, lo noto más o menos similar. El ejercicio cambia un poco la forma en que lo ejecutamos, pero los músculos trabajados o la sensación que tenemos del trabajo que se llevan esos músculos, de cómo se fatigan, de cómo se reclutan las fibras, para mí es bastante similar. Así que en ese aspecto, si la probáis, sacáis también vuestras propias conclusiones y veis si os gusta más, si os gusta menos y la incorporáis al entreno o definitivamente no lo hacéis. Así que, bueno, simplemente es un material adicional. Yo sé que muchas personas cuando se plantean entrenar en casa, bueno, pues van a lo básico. Yo siempre lo he dicho, vamos a lo básico, vamos a una barra, unos discos, unas mancuernas, un banco, una jaula, y ya está, tampoco hace falta complicarse en exceso, pero cuando ya llevamos bastante tiempo, bastantes años y queremos ir probando cosas nuevas, pues este tipo de equipamiento a veces nos puede venir bien. Ahora bien, como no es un equipamiento barato, lo que yo os aconsejo es que antes de haceros con ella, si queréis incorporarla a vuestro arsenal de equipamiento en casa, pues vais antes a un gimnasio que dispongan de este tipo de barras, la probáis con algunos ejercicios y si os convence, pues la compráis ya, por no tener que pasar por el tema de comprarla, que os la envíen a casa, probarla allí, que no os convenza, luego tener que devolverla, es un rollo. Entonces este tipo de equipamiento, sabemos que si vamos a unas mancuernas vamos a lo seguro, a un banco también, a una jaula también, pero esta barra es muy específica y depende mucho de cada persona. Entonces hay personas que les gusta mucho, la incorporan a muchos movimientos en su rutina, pero otras personas, sin embargo, se sienten un poco raros y no termina de convencerles. Entonces, definitivamente no la utilizan. Así que bueno, ese es mi consejo, probarla si podéis antes de comprarla para casa, pero es una barra que si se adapta a vosotros, si se adapta, por ejemplo, al tema de hacer ejercicios con este tipo de agarre neutro, o quizás nunca os habéis sentido cómodos con el tema de hacer un peso muerto con agarre prono o con agarre mixto, bueno, pues probar este tipo de alternativas porque puede que en vuestro caso os vengan bien. Así que nada más por el episodio de hoy. Quería traeros simplemente este tipo de material adicional que podéis adquirir para casa. Ya sabéis que me gusta traeros también ciertas cosillas por aquí. Yo entreno en casa, me gusta entrenar de esa manera y por lo tanto me gusta comentaros algo de material que me parece interesante. Así que nada más por el episodio de hoy. Espero que como siempre os haya resultado interesante o de ayuda. Para cualquier cosa ya sabéis que me encontráis en mi web ivyamazares.com y sin más nos escuchamos ya la semana que viene por aquí. Chao.